Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La lluvia caía con una intensidad abrumadora, golpeando el techo de metal oxidado del viejo puesto de control abandonado en los márgenes del sector Caldera Gris. Darío caminaba con paso firme, la capucha empapada pegada a su cabeza, las botas hundiéndose en el lodo rojo de aquel planeta olvidado por la Federación. Llevaba días solo, con poco más que un rifle averiado, una mochila con raciones secas y una brújula que oscilaba sin sentido. No esperaba encontrar a nadie. Nadie sensato vivía en ese rincón del universo. Y sin embargo, ahí estaba ella. La niña apareció como un espectro entre la lluvia, de pie frente a la entrada del refugio. Su silueta delgada temblaba bajo la capa remendada que no lograba cubrirle las piernas, y sus grandes ojos, negros como la obsidiana húmeda, lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Eres fuerte?, preguntó, con voz frágil, casi un susurro que se deshacía con cada gota que caía. Darío se detuvo. Parpadeó, sorprendido. La tormenta parecía rugir a su alrededor, pero por un instante todo se hizo silencio. ¿Qué?, dijo él, frunciendo el ceño, mientras se quitaba la capucha lentamente. Mi madre necesita un esposo, repitió la niña, esta vez con más firmeza, aunque sus labios temblaban. Llora cada noche desde que papá nos dejó. Darío se agachó lentamente, acercándose a ella sin gestos bruscos. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con voz suave. Lina. Lina. ¿Dónde está tu madre? La niña extendió la mano, mojada, fría como el metal. Sin esperar una respuesta, lo tomó por los dedos y tiró de él. Darío dudó por un momento. Estaba agotado, hambriento. Podía haberla ignorado, cerrar la puerta del puesto, dormir y seguir con su vida errante. Pero algo en esa mirada, no de una niña perdida, sino de alguien que aún creía que podía cambiar el mundo, lo obligó a seguirla. Caminaron durante varios minutos, bajo una lluvia que no cesaba. Subieron una colina cubierta de musgo rojizo y raíces antiguas, y al otro lado, medio escondida entre árboles cristalinos, apareció la aldea. Era pequeña. 3 cúpulas viejas, una torre colapsada y luces tenues en ventanas empañadas. Gente los miraba desde la oscuridad. Siluetas. Susurros. Nadie decía nada. Solo observaban. Darío sintió ese viejo peso en el pecho, el que se activa cuando los ojos desconocidos te miden, te juzgan. Lina no se detuvo. Lo llevó directo a una vivienda modesta, hecha con placas de fuselaje reciclado y madera sintética. Abrió la puerta sin golpear. El interior estaba tibio. Un aroma a hierbas y vapor llenaba el aire. Y ahí estaba ella. La mujer se giró lentamente desde el fuego central. Tenía el cabello largo, negro con reflejos azules, recogido de forma descuidada. Su rostro era hermoso, pero desgastado. Ojeras profundas. Labios secos. Una belleza atravesada por el dolor. Su piel tenía ese tono marfil de las mujeres de la especie teral, tan suave que parecía brillar a la luz. Lina, ¿qué has hecho?, preguntó la mujer, alarmada al ver al extraño detrás de su hija. Él es fuerte, mamá. No como papá. Él no nos dejará. La mujer se llevó una mano al pecho, cerró los ojos un segundo y suspiró profundamente. Luego miró a Darío. Lo siento si mi hija te molestó. Está confundida. No me molestó, dijo Darío. Solo estoy sorprendido. La mujer asintió. Se acercó y extendió la mano. Zarela se presentó. Darío. Hubo un segundo de pausa. De silencio. De algo que no se nombra pero se siente en la piel. Él sintió el calor de su mano. El temblor contenido. Puedes quedarte esta noche, dijo ella, finalmente. Afuera no es seguro. Gracias, respondió, aunque no sabía si era la palabra correcta. Esa noche, mientras Lina dormía envuelta en mantas junto al fuego, Darío observaba desde una esquina. Zarela bebía una infusión sin decir palabra. Sus ojos estaban clavados en las llamas, pero su mente estaba lejos. A veces, sus labios se movían sin emitir sonido. Otras, apretaba los dedos contra su rodilla,
como si se obligara a no quebrarse. Y entonces una lágrima cayó. Él la vio. Silenciosa. Solitaria. Ella no lloró como alguien débil. Lloró como quien ha aguantado demasiado. Darío no dijo nada. Solo la miró. Y en su pecho, algo comenzó a arder. No por lástima. Ni por deseo. Sino por una extraña, potente necesidad de protegerla. A ella. A esa niña. A ese lugar. Y sin saber por qué, decidió quedarse. El amanecer llegó como un suspiro entre las nubes densas. La tormenta había cesado, dejando en su lugar una niebla espesa que abrazaba la aldea. Desde la pequeña ventana semicircular, Darío observaba cómo el mundo parecía exhalar, mojado, tranquilo, pero tenso como una cuerda estirada. Zarela preparaba el desayuno en silencio. Movía sus manos con precisión, como si las acciones la ayudaran a mantener el control. No lo miraba, pero él sentía su presencia con fuerza. Lina seguía dormida, envuelta entre mantas, su respiración suave como el murmullo del vapor. «No tienes que quedarte si no quieres», dijo ella de pronto, sin girarse. Darío tardó unos segundos en responder. «Lo sé. Esto no es un lugar para un hombre como tú. Ni siquiera para una mujer como yo. Pero menos para alguien que no le debe nada a nadie aquí. Eso no lo decides tú». Ella se dio vuelta despacio. Tenía una taza humeante entre las manos. Sus ojos, esa mezcla entre verde y plateado, lo buscaron con una intensidad que lo dejó inmóvil. «¿Y qué decides tú, entonces?» Él se acercó, tomó la taza que ella le ofrecía. Sintió el calor filtrarse a través de los dedos. Miró el líquido violeta con aroma amargo. «No tengo a dónde ir», dijo con sinceridad. «Pero incluso si lo tuviera, creo que aún así me quedaría». Zarela bajó la mirada. Sus labios se curvaron apenas, con tristeza. «Hace tiempo que nadie se queda». Lina despertó poco después y corrió a abrazar a su madre. La escena fue simple, pero algo en ese gesto estremeció a Darío. La niña tenía miedo de que Zarela desapareciera si se distraía un segundo. Durante el día, ayudó a reparar una parte del cercado que rodeaba el huerto. La tierra era extrañamente fértil para un planeta tan olvidado. Los árboles de fruta de sangre daban cosechas 2 veces por ciclo, y un pequeño sistema de riego todavía funcionaba. Darío trabajó con las manos descubiertas, bajo el sol tenue de la mañana. Zarela lo observaba a distancia, a veces entrecerrando los ojos, como si intentara recordar algo de su pasado que se había desdibujado con el tiempo. Al mediodía compartieron una comida modesta, y por primera vez rieron. Fue algo pequeño, un comentario de Lina sobre cómo Darío se había tropezado con una raíz, pero esa risa ligera pareció limpiar el aire por completo. Zarela la dejó escapar, casi sin querer, como si fuera algo prohibido. Por la tarde, Darío encontró un rincón bajo el árbol más grande del huerto y se recostó. Cerró los ojos y dejó que el sonido de los pájaros extraños lo arrullara. Minutos después, percibió una sombra acercarse. Era ella. Zarela se sentó a su lado, con las piernas cruzadas y una flor en la mano. «Mi marido era como tú, al principio», dijo, sin mirarlo. Silencioso. Intenso. Siempre con la mirada en el horizonte, como si esperara algo mejor allá lejos. Darío abrió los ojos lentamente, pero no dijo nada. «Luego se fue», continuó ella. «No dejó nada. Solo una promesa rota y una niña que lloraba por las noches». Ella se llevó la flor al rostro, aspiró su perfume. Era un aroma dulce, casi embriagador. «¿Y tú, Darío, también vas a irte?» Él se incorporó. La miró directo a los ojos. «¿Quieres que me vaya?» Zarela dudó. El viento movió un mechón de su cabello. Se lo apartó con una lentitud casi ritual. «No lo sé», susurró. «Quiero que Lina sea feliz. Quiero no temer cada vez que la puerta suena. Quiero dormir una noche entera sin levantarme con el corazón latiendo como si algo terrible estuviera por ocurrir. Quiero volver a sentir que hay alguien junto a mí, que no sea solo un recuerdo». Darío se acercó, hasta que sus rodillas casi se tocaron. Extendió la mano, lentamente, y acarició su mejilla. Ella no se apartó.
Sus ojos brillaban. No por la luz. Por algo más profundo. Una mezcla de deseo contenido, dolor antiguo y esperanza que no quería admitir que aún tenía. «Estoy aquí», dijo él con voz baja. No como sombra. No como reemplazo. Como alguien que quiere quedarse, si me dejas. Zarela cerró los ojos. Un instante. Solo uno. Y ese instante fue todo. Cuando los abrió, sus labios se entreabrieron y la distancia entre ellos se deshizo como la niebla matinal. Se besaron. Fue un beso suave, tierno, sin prisa. Un beso que no buscaba poseer, sino sanar. Sus dedos se entrelazaron sin darse cuenta, y sus respiraciones se fundieron en una sola. El día cayó lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, los ojos de Zarela no lloraron al anochecer. No lo dijo en voz alta, pero lo supo, algo había cambiado. Y no pensaba dejarlo escapar. Los días siguientes fueron los más tranquilos que Darío había vivido en años. Cada mañana lo despertaba el sonido de la risa de Lina corriendo por el patio, y cada noche lo encontraba sentado junto a Zarela bajo las estrellas, compartiendo palabras suaves, miradas largas y silencios que ya no pesaban. La conexión entre ellos crecía con una naturalidad tan íntima que parecía que siempre habían estado destinados a encontrarse. Pero la calma, como todo lo hermoso en su vida, era frágil. Fue en la cuarta noche, mientras reparaba un viejo panel solar cerca del límite de la aldea, que Darío vio la luz. Un destello en el cielo. Breve. Artificial. Nada parecido a los meteoros que cruzaban esa región. Cayó a pocos kilómetros, en la zona prohibida del bosque del norte. La tierra tembló apenas. Un zumbido grave llegó unos segundos después. No era natural. Esa misma noche, mientras todos dormían, Darío salió solo. Se movía como una sombra entre los árboles, su rifle a la espalda, su mirada alerta. No era la primera vez que sentía ese tipo de inquietud. Había aprendido a reconocer los presagios del peligro. Lo encontró al amanecer. Un dron. O lo que quedaba de uno. Estaba incrustado entre las raíces de un árbol milenario, con la mitad de su estructura quemada. Pero lo más preocupante era el símbolo aún visible en su carcasa negra, la insignia del Imperio Veran. Reconocida, temida y absolutamente letal. Darío lo inspeccionó en silencio. El dron no era un explorador cualquiera. Era un rastreador de biotrazo. Aquellos solo eran enviados cuando se buscaba algo o a alguien. Lo desactivó por completo y volvió a la aldea con el cuerpo del aparato envuelto en una manta. No dijo nada al llegar. Lo escondió en la parte trasera del granero, bajo una trampilla. Solo Zarela lo vio volver con el rostro tenso y la mirada encendida. Cuando estuvieron a solas, se lo contó. Ella lo escuchó en silencio. Sentada al borde de la cama, con las manos apretadas entre las rodillas. La noticia no la sorprendió. Su expresión no fue de miedo, sino de resignación. Sabían que tarde o temprano nos encontrarían, dijo con voz baja. ¿A ti? ¿A Lina? Ella asintió sin mirarlo. Él era uno de ellos. Alben. Mi esposo. O al menos eso decía ser. Me enamoré de un hombre que luego trajo la insignia imperial a mi cama y me llamó traidora cuando decidí proteger a nuestra hija y huir. Robé una nave, destruí los registros y vine a esconderme. Pero nada queda oculto para siempre. Darío apretó los puños. Sintió una furia seca recorrerle la espalda. ¿Ese bastardo es capaz de venir por ustedes? No lo dudes, susurró. Para el Imperio, las mujeres que desobedecen deben ser castigadas. Y sus hijas, reclutadas. El silencio que siguió fue como una losa. Darío se puso de pie, caminó hasta la ventana. Afuera, Lina jugaba con una rama convertida en espada. Ella no sabía. No entendía. No debía comprender aún. No dejaré que les hagan daño, dijo él al fin. Zarela lo miró, con una mezcla de ternura y dolor. No puedo pedirte que arriesgues tu vida por nosotras, Darío. Apenas nos conoces. Él se acercó. Se agachó frente a ella, tomó sus manos entre las suyas. Te conozco más que a nadie. Tu forma de mirar el fuego.
¿Cómo escondes el miedo detrás de una sonrisa para no asustar a Lina? ¿Cómo lloras en silencio para no mostrarte débil? Te conozco porque yo también estuve roto. Hasta que tú me recogiste sin saberlo. Ella parpadeó, una lágrima escapó sin permiso. Nunca pensé volver a sentir esto. Pues acostúmbrate, susurró él. Esa noche, durmieron juntos por primera vez. No por deseo, sino por necesidad. Zarela se acurrucó contra su pecho. Darío no cerró los ojos. La sostuvo entre sus brazos como si fuera lo más preciado que le había dado la vida. Y mientras la oscuridad caía sobre Caldera Gris, muy lejos, en los cielos, una nueva señal imperial descendía en órbita baja, buscando el rastro de una fugitiva y la sangre de un traidor. Darío lo sentía en los huesos. Pronto tendría que luchar. Y esta vez, no por él, sino por algo real. Algo que valía más que su propia vida. El cielo se volvió de un gris metálico al amanecer. Una sensación de presión se acumulaba en el aire, como si la atmósfera misma supiera que algo estaba a punto de romperse. Darío ya no dormía por completo, apenas descansaba con un ojo cerrado y el otro despierto, atento a cada sonido, cada sombra. Sentía el peligro acercándose con la precisión de un reloj maldito. Zarela lo notaba también. Aunque trataba de mantener la calma por Lina, sus manos temblaban al preparar la comida, y cada vez que el viento soplaba con más fuerza de lo normal, se detenía y miraba hacia el cielo, como si temiera que algo cayera de él. La rutina en la aldea se había vuelto tensa, silenciosa. Los pocos vecinos, gente antigua y temerosa, mantenían la distancia. Algunos sabían. Otros solo presentían. Pero nadie hablaba. En lugares como ese, el miedo se transmite como el polvo. Se posa en las paredes, se instala en las ropas, se mete en los huesos. Y entonces ocurrió. Fue a media tarde, cuando Lina jugaba en el campo abierto, entre las flores de pétalos traslúcidos que solo crecían en la estación de los vientos. Darío estaba a pocos metros, vigilando, cuando el cielo rugió. Una nave descendió sin advertencia. No era grande, pero su diseño era inconfundible, forma de lanza, con bordes oscuros y detalles dorados. El emblema imperial brillaba como una herida reciente. Las flores se inclinaron por la vibración. Lina se quedó paralizada. Darío corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, cubriéndola con su cuerpo. Sus ojos estaban clavados en la nave que se posaba a pocos metros de la aldea, levantando polvo y ramas muertas. Zarela salió de la casa. Su rostro se congeló. Su piel perdió todo color. Lo reconoció antes incluso de que la escotilla se abriera. La figura que descendió no había cambiado. Alben, el hombre que una vez llamó esposo, vestía la armadura ceremonial imperial. Su rostro seguía siendo el mismo, atractivo, imponente, pero ahora con una expresión fría, desprovista de alma. A su lado bajaron dos cyborgs, altos, con implantes visibles y armas fusionadas a sus brazos. Su presencia era una declaración de intención. Zarela caminó hacia ellos sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes, pero cada uno era como un puñal. Darío se levantó despacio, con Lina aún aferrada a su pierna. La niña lo miraba con los ojos grandes y confundidos. ¿Quién es él?, susurró. Darío no respondió. Solo la abrazó más fuerte. Zarela se detuvo a unos metros de Alben. Sus labios se apretaron. El viento jugaba con su cabello. No había lágrimas esta vez. Solo ira contenida. Te dije que nunca volvería contigo, dijo ella, con voz firme. Alben sonrió. Una sonrisa falsa, calculada, como un veneno lento. No vine por ti. Vine por lo que me pertenece. Mi hija. Zarela dio un paso adelante. Los cyborgs levantaron sus armas, pero Alben levantó la mano y los detuvo. No te atrevas, espetó ella. No después de lo que hiciste. Eres una fugitiva, Zarela. Una traidora a la corona. Tu hija lleva mi sangre. Por ley, es mía. Entonces la voz de Darío retumbó detrás de todos. No. No lo es. Todos se giraron. Darío avanzó con paso decidido. Había dejado a Lina bajo resguardo, con uno de los ancianos de la aldea que aún conservaba honor en los huesos. Zarela lo miró, sorprendida,
aterrada. Pero él no se detuvo. Alben lo observó de arriba abajo, con desprecio. ¿Y tú quién eres? Soy el hombre que se quedó cuando tú huiste. Un silencio mortal envolvió el lugar. Zarela dio un pequeño jadeo. Los aldeanos que espiaban desde las sombras aguantaron el aliento. Alben entrecerró los ojos. Dio un paso adelante. Si luchas contra mí, morirás como un perro. Darío sonrió, sin humor. Entonces ven. Pero no esperes que me arrodille. Los cyborgs se activaron de inmediato. Sus ojos se volvieron rojos y las armas comenzaron a brillar. Zarela gritó su nombre, pero ya era tarde. Darío se lanzó hacia adelante con la furia acumulada de toda una vida. Fue como una chispa en un campo seco. La batalla había comenzado. Y esta vez, el pasado no venía solo a buscar. Venía a destruir. El primer impacto fue brutal. Uno de los cyborgs se abalanzó contra Darío con una velocidad antinatural, el brazo transformado en cuchilla vibratoria buscando su garganta. Darío apenas logró girar el torso, sintiendo el calor del filo rozarle el cuello. Cayó rodando por el suelo, pero al levantarse sus ojos ya no eran los del viajero errante. Eran los de un guerrero despierto. Había luchado antes. Contra hombres. Contra máquinas. Contra criaturas que no sabían lo que era el alma. Pero ahora no luchaba solo por su vida. Luchaba por ella. Por Zarela. Por Lina. Por algo que, por primera vez en años, sentía que era suyo. El segundo cyborg abrió fuego. 2 ráfagas de plasma desgarraron el aire. Darío se cubrió tras una estructura caída. Las explosiones sacudieron el suelo. Uno de los aldeanos gritó a lo lejos. Zarela se había quedado inmóvil, con los labios apretados, temblando, pero sin moverse. No quería abandonarlo. No esta vez. Darío se impulsó desde su cobertura, sacó la vieja pistola de energía que llevaba en el cinturón y disparó 3 veces. La puntería era precisa. 2 impactos en el pecho de uno de los cyborgs. El tercero, directo al ojo izquierdo. La máquina cayó de espaldas con un gemido eléctrico, como si supiera que acababa de morir. Alben apretó los dientes y ordenó avanzar al segundo. El otro cyborg embistió, pero Darío ya se movía, rápido como el pensamiento. Rodó por el suelo, tomó una barra de metal oxidado, y con un grito que parecía salirle del alma, la incrustó en la base del cráneo de la criatura. Un chispazo. Un estallido de luz. El cuerpo cayó como una torre sin cimientos. El silencio fue repentino. Solo el viento volvió a oírse. Darío respiraba agitado, cubierto de polvo y sangre. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de furia contenida. Se volvió hacia Alben. Se acabó, dijo con voz ronca. Alben no respondió. Lentamente, se quitó la capa. Bajo ella, portaba una espada ceremonial con núcleo de energía. El arma vibró al activarse, dejando un zumbido en el aire. No tan rápido, murmuró el traidor. Y se lanzó sobre él. El combate fue directo, cruel. Darío esquivaba con la agilidad de un hombre que no se permitía fallar. Pero Alben era un soldado entrenado. Cada golpe que fallaba lo reemplazaba con uno más certero. La espada cortó el brazo de Darío, apenas un rasguño, pero suficiente para ver la sangre. Zarela gritó su nombre, corrió hacia ellos, pero se detuvo al ver la mirada de Darío. Le pedía silencio. Le pedía confianza. Siguieron luchando. La espada contra los puños, la técnica contra la voluntad. Alben lo derribó una vez, luego otra. Pero Darío siempre se levantaba. Aunque sangraba. Aunque jadeaba. Aunque el cuerpo le temblaba. ¿Por qué te empeñas? Rugió Alben, con la espada alzada. ¿Por una mujer rota? ¿Por una niña que no es tuya? Darío escupió sangre al suelo. Lo miró con una mezcla de odio y compasión. Porque ellas me devolvieron la vida. Y tú, solo sabes destruir. Con un rugido, se lanzó por última vez. Atajó el golpe de Alben, desvió la espada con su brazo herido, y con la fuerza de toda su alma, le propinó un golpe directo al rostro. El crujido fue seco. Alben cayó de rodillas. Aturdido.
sanguinolento. La espada se le escapó de las manos. Darío lo sujetó por el cuello. Lo levantó. Si vuelves, si alguna vez siquiera lo sueñas de nuevo, te juro que no habrá un rincón del universo donde te puedas esconder de mí. Y lo dejó caer. Alben no se levantó. El campo quedó en silencio. Solo se oía el latido en los oídos de Darío. El viento suave. El crujir de las hojas. Zarela corrió hacia él, lo abrazó sin decir palabra. Se aferró a su cuerpo manchado de sangre, su pecho agitado, su rostro vencido, pero aún en pie. Lina apareció después, con los ojos brillantes de miedo y asombro. Darío se arrodilló, la abrazó también. Y ahí, entre los tres, bajo las estrellas que volvían a salir tras el humo, se formó algo más fuerte que el odio, más profundo que el dolor. Un lazo sellado por la lucha. Por la verdad. Por el amor que había resistido hasta el último aliento. La mañana siguiente amaneció en un silencio distinto, más profundo, más limpio. El cielo era de un azul pálido, sin naves cruzándolo, sin amenazas flotando entre las nubes. Solo la brisa suave que agitaba las hojas, el murmullo de los insectos entre las flores y los primeros cantos de aves del bosque. Todo parecía respirar otra vez. Darío se despertó en una cama improvisada, vendado, con los músculos adoloridos, pero vivo. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera cargado el peso de una montaña, pero también una ligereza en el pecho que no recordaba haber sentido jamás. Zarela estaba a su lado. Dormía sentada, con la cabeza apoyada en su brazo. Tenía ojeras, el cabello suelto, los labios entreabiertos. Y aún así, era la imagen más hermosa que Darío había visto. La mujer por la que había luchado sin pensarlo. La mujer que, sin pedirlo, le había dado una razón para quedarse. Cuando ella despertó y lo vio observándola, sonrió. No dijo nada al principio. Solo tomó su mano, con suavidad, y entrelazó sus dedos. Él apretó su mano de vuelta, y en ese simple gesto se dijeron todo lo que no hacía falta pronunciar en voz alta. «Sobreviviste», murmuró ella al fin. «Porque me esperabas», respondió él. Zarela se inclinó y lo besó despacio, con dulzura, como si quisiera memorizar la forma de sus labios. No había prisa. No había miedo. Solo deseo. Solo amor. Lina entró poco después, trayendo agua en un recipiente pequeño. Se detuvo al verlos, con una sonrisa traviesa. «¿Ahora sí eres mi nuevo papá?», preguntó, con los ojos brillando. Darío extendió el brazo sano y la atrajo hacia sí, abrazándola. «Si tú quieres que lo sea, lo soy», le respondió. Lina asintió con entusiasmo y lo besó en la mejilla. Después se acurrucó entre los dos, como si ese espacio hubiese estado esperándola desde siempre. Pasaron los días. Los aldeanos, una vez distantes, comenzaron a acercarse. Algunos ofrecieron medicinas. Otros trajeron herramientas. Uno incluso le ofreció a Darío una vieja armadura, como símbolo de respeto. Lo que había hecho, lo que había demostrado, lo había convertido en algo más que un extraño. Lo había convertido en parte de ellos. El cuerpo de Alben fue llevado fuera de la aldea. Los cyborgs, sin energía, fueron desmantelados. No se hicieron celebraciones. Pero todos sabían que la oscuridad había pasado. Y que el miedo ya no dictaba las reglas. Con el tiempo, Darío reconstruyó partes del refugio. Plantó nuevos árboles con Lina, instaló mejoras en el sistema de defensa. Enseñó a los jóvenes a disparar, a pensar, a defender lo que es suyo. No por violencia, sino por dignidad. Zarela, por su parte, floreció. Su rostro volvió a iluminarse con cada amanecer. Sus manos ya no temblaban. Y su risa se convirtió en música diaria. Ella lo amaba sin medida, sin condiciones, con cada parte rota que había sanado junto a él. Y él la adoraba, como si cada latido suyo le recordara por qué seguía respirando. Una noche, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas formaban un arco brillante sobre ellos, Darío se arrodilló frente a ella en el mismo jardín donde una vez la vio llorar. «No tengo anillos, ni títulos, ni riquezas», dijo. «Pero tengo mi palabra, mi corazón y una vida que quiero pasar contigo. ¿Quieres que este amor no termine nunca?».
Zarela lo miró con los ojos llenos de emoción. Se agachó y lo abrazó, apretándolo con fuerza. Ya eres mi esposo desde el momento en que me salvaste, sin prometer nada. Se besaron bajo el cielo eterno. Lina los rodeó con los brazos, riendo, feliz. Y así, en una aldea perdida en un planeta olvidado, una mujer que dejó de llorar, una niña que volvió a sonreír y un hombre que encontró su hogar entre ruinas, construyeron una nueva vida. Una familia. Un futuro. Y esta vez, nada ni nadie se los quitaría.